Muy bien, vamos a hablar de los labios de Jesús. Los labios de Jesús. El libro de Cantar de los Cantares nos habla acerca de una relación amorosa de una pareja. Normalmente sabemos que este texto de Cantar de los Cantares habla acerca de el amor que Salomón le tuvo a una mujer. Pero en toda la historia de la iglesia, particularmente en los padres de la iglesia y posteriormente en las tradiciones cristianas, este libro de Cantar de los Cantares se representó la relación espiritual que tiene Jesús con su iglesia. Y en muchos de esos cantos, en muchas de esas declaraciones, se habla de los labios de la mujer, se habla de los labios del amado también. Y se habla de cómo destilan miel las palabras del amado. Si nosotros pudiéramos poner más atención a los labios de Jesús, entenderíamos que gran parte de la vida cristiana depende del amor y de la relación que tenemos directamente con los labios de Jesús. Y no por el hecho de que sabemos que nuestro Señor, sus labios tuvieron que ser labios preciosos, labios bellos, sino que porque sus palabras siempre destilaron no solamente una dulzura, sino que destilaron no solamente dulzura, sino que también restauración, sanidad, y restauraron a las personas. Cuando Jesús comienza su ministerio público, llega a Nazaret, a la sinagoga, según Lucas 4, y dice el texto que tomó uno de los pergaminos y lo abrió y comenzó a hablar de un texto de Isaías. Y él mismo dice que él ha venido a predicar las buenas nuevas. Es decir, desde el principio de su ministerio, Jesús no tuvo nada más que solo palabras poderosas en sus labios, palabras de sanidad, palabras de liberación a los cautivos, palabras dirigidas a los oprimidos, a los quebrantados del corazón. Jesús les habla a través de sus labios bellos y preciosos, por los cuales pronuncia palabras de sanidad, palabras de poder. Es decir, el énfasis de la enseñanza de Jesús es a que los discípulos tienen que aprender a amar los labios de Jesús y las palabras de Jesús, porque Él ha venido a predicar las buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón, a darle libertad a los cautivos. Si usted quiere recibir esas promesas, usted no las puede recibir solamente porque usted sabe que Jesús predicó. Usted tiene que saber que tiene que escuchar las palabras de Jesús, tiene que amar las palabras de Jesús, tiene que no solamente escucharlas, sino que adherirse a las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús tienen poder para sanar, tienen poder para restaurar, tienen poder para cambiar la vida de cualquiera de nosotros. Oh Jesús, háblanos hoy para que nuestra vida pueda ser restaurada. Desde los evangelios vemos el gran énfasis que se le pone a las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús tienen libertad, las palabras de Jesús tienen sanidad, las palabras de Jesús traen al quebrantado esa restauración que necesitamos. Las palabras de Jesús son vida para nosotros, pero la iglesia desprecia las palabras. La iglesia desprecia la palabra. Hoy en día
hay un desprecio hacia el evangelio. Porque las personas pudieran realmente tener una relación más grande con la palabra de Dios, pero no la tienen. Y la razón es porque están enamorados. Se enamoran de la alabanza, se enamoran de venir a la iglesia, se enamoran de que estar en un culto, pero se les olvida que lo principal, lo necesario y lo más esencial de la iglesia no es nada más y nada menos que la palabra de Jesús. Solo es la palabra. Solo es la palabra. No te enamores de los eventos, no te enamores del Día de las Madres, no te enamores de las actividades ni de las vigilias. Enamórate de la palabra de Dios y tu vida va a ser diferente. No te quedes solamente siendo un activista de la iglesia que se viene, hoy va a estar tal cantante, hoy va a estar tal predicador, hoy va a predicar fulano, hoy va. Si es que eso no importa, lo importante es la palabra. Pero ¿qué sucede? Yo prediqué el libro de los Hechos casi 8 meses en esta iglesia. La gente desconoce el libro de los Hechos y mucha gente despreció el libro de los Hechos. Hemos predicado, hemos enseñado. Pero es que la prioridad de la gente no es lo que van a enseñar. La prioridad de la gente es cumplir con el culto que les toca en la semana. Porque hay que venir, ¿sí? Hay que venir el viernes o hay que venir el domingo, pero hay que venir. Pero la palabra muchas veces es despreciada, muchas veces es dejada de lado, porque nos enfocamos en las cosas externas y no nos enfocamos en lo más bello, en lo más lindo que es la palabra de Dios. Escuchen bien, hermanos. Antes de entrar con este texto, quiero decirles que desde ya en el Evangelio de Juan se nos dice que hubo un momento donde muchas personas dejaron de seguir a Jesús, porque hay mucha gente en las iglesias que siguen a Jesús porque hay algo ahí que les conviene, porque tienen que arreglar sus vidas, porque necesitamos un milagro. Benditos aquellos que ahora han venido porque necesitan un milagro. Benditos aquellos que han venido porque saben que no hay solución para su problema afuera. Benditos aquellos que han venido hoy porque quieren arreglar su matrimonio, porque quieren arreglar sus hijos o porque sus finanzas están quebrantadas. Benditos aquellos que han venido por eso. Pero escuche bien, el Evangelio nos enseña que la prioridad de los discípulos no puede ser una prioridad propia, no puede ser una prioridad mía, sino que la prioridad que yo debo interponer para venir a la iglesia no tiene que ser el hecho que yo quiero algo de Dios, sino que tengo que aprender una cosa. Tengo que aprender a amar la palabra, porque el que tiene la palabra lo tiene todo. En la palabra está la solución de tu vida. En la palabra está la restauración de tu familia. En la palabra está la sanidad que buscas. Y fíjese que esto nos confronta, porque claro, nosotros no hemos aprendido todavía a entender que la palabra tiene la solución de todo en nuestra vida. Y por eso es que vemos las cosas como vamos al culto. Sí, que no es al culto, que vamos a recibir la palabra de Dios. Y como vamos a recibir la palabra de Dios, la palabra va a hablar a nuestra vida, la palabra va a exhortarnos, la palabra va a transformarnos, la palabra va a hablarnos y la palabra va a leernos a nosotros, no nosotros a ella, sino que la palabra nos va a leer a nosotros. Pero en el discípulo hay una lucha de interponer su necesidad a aquellas cosas más elevadas que tienen que ser la necesidad que debemos de tener por la palabra de Dios.
Porque la palabra para nosotros es como el pan de vida. La palabra para nosotros es el alimento espiritual. La palabra para nosotros es el sustento de nuestras vidas. Usted puede vivir sin dinero, usted puede vivir sin muchas cosas materiales, pero vivir sin el maná de Dios no se puede. Necesitamos la palabra. Vivimos en la palabra, fluimos en la palabra, nos manejamos en la palabra, nuestra vida está plantada en la palabra y fuera de la palabra no debe de haber nada en nuestra vida. Todas las cosas del discípulo del Señor debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios no existe vida. Fuera de la palabra de Dios no hay existencia. Fuera de la palabra de Dios no hay bendición. Fuera de la palabra de Dios no hay provisión. Fuera de la palabra de Dios no hay sustento. Fuera de la palabra de Dios no hay restauración. Fuera de la palabra de Dios no hay sanidad. Lo que tienes que buscar en esta noche es acrecentar tu amor por la palabra de Dios, porque si lo haces, el amor por la palabra va a sanarte. Y van a comenzar a suceder milagros aquí. Porque el Señor pone en mi corazón el decirles algo. Dejen de buscar las sanidades. Primero busquen la palabra y después la sanidad. Y se lo digo desde ya. Si van a dedicarle tiempo al culto del día viernes y quieren que pasen milagros en esta iglesia, dice el Señor que todavía es tiempo de sanidad, que todavía es tiempo de restauración. Pero lo único que nos exige es que amemos la palabra antes que los milagros. Primero la palabra y después el milagro. Primero la palabra y después el milagro. Primero el poder de la palabra y después el milagro. Porque hay muchos que solo buscan el milagro y no la palabra. Y cuando buscan el milagro, lo único que están buscando es saciar su problema, resolverlo y después irse de aquí y irse vacíos. Lo que Jesús quiere es darnos palabra. Lo que Jesús quiere es que amemos su palabra. En el Evangelio de Juan, siempre en el capítulo 6, hubo un momento donde los discípulos dejaron de seguir a Jesús. Había un montón de gente que seguía. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo número 66. Un montón de personas lo seguían. Pero es que las multitudes siguen a Jesús por cualquier cosa. Las multitudes siguen a Jesús porque Jesús los va a curar, porque Jesús les va a dar, porque Jesús les va a dar un empleo, un trabajo, o yo no sé qué les van a dar. Pero es que la multitud es una cosa, pero los discípulos de Jesús son otra. Y mire, este es el gran colador que hace diferenciar a aquellos que son visitantes esporádicos de la iglesia, los que vienen cuando se acuerdan, los que solo vienen el domingo, los que solo vienen viernes. Aquí está. Tu problema no es que no venís a la iglesia. Tu problema no es que no tenés tiempo. Tu problema no es que trabajás. Tu problema y mi problema es que no amamos la palabra. No la amamos, seamos honestos. Si amáramos la palabra, no dejaríamos escapar esos labios preciosos de Jesús que van a bendecirnos. Hay que amar la palabra. En Juan 6:66 dice lo siguiente. La palabra de Dios dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mire lo que dice el 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea que lo seguían 200, 150 personas. Muchos dicen que en el momento en que sucedió esto, habrán seguido a Jesús más de 200 gentes. Y de las 200 solo 12 le quedaron. ¿Por qué? Porque los demás, ¿qué es lo que andaban buscando? Comida. Andaban buscando saciar su necesidad. Pero no se habían puesto a pensar que la necesidad más grande del hombre no es tener, escúchame bien, no es tener ni tan siquiera trabajo. La necesidad más grande del hombre no es ni tan siquiera tener, hermano, comida. La necesidad más grande del hombre es saciar su necesidad espiritual, es tener a Jesús,
que sacia la necesidad del alma, que suple la necesidad del corazón. ¿A quién iremos?, le dice Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Jesús, las palabras de Jesús son bellas. Las palabras de Jesús son espléndidas. ¿Y por qué? Porque solamente en los labios de Jesús se encontró una cosa que no se va a encontrar nunca en los labios de ninguno de nosotros y ninguno de este mundo. ¿Y qué es? Pureza. Porque Jesús nunca habló mentiras. Jesús nunca mintió. Jesús nunca estafó. Jesús nunca declaró una palabra soez. De los labios de Jesús no fluía nada más y nada menos que las palabras de Dios que se transmitían a los seguidores. Jesús pronunciaba las palabras de Dios. Jesús pronunciaba palabras limpias. Jesús pronunciaba palabras de sanidad. En Él no había mentira, en Él no había engaño, en Él no había ni una sola gota de suciedad en su pronunciación de sus labios. Solo en Él ha existido la máxima y esplendorosa pureza. En nadie más que solo en Cristo ha habitado la palabra de verdad. Todos los hombres hemos pecado, hemos mentido, hemos dicho cosas, hemos hablado de dobles intenciones, pero solo en Jesús había palabras de vida eterna. Porque no solamente las pronunciaba con limpieza, sino que pronunciaba las palabras del Padre. Por eso hay un salmo que a mí me apasiona, porque cuando lo leo veo que Dios en sus palabras no se equivoca. Voy a citar este salmo, no quiero que lo busque, sino que solo lo escuche. El Salmo capítulo 12 habla de la mentira de los hombres y de la pureza de la palabra de Dios. Cómo la humanidad está llena de mentira y de engaño. Cómo nosotros vivimos en una cultura de muerte. Porque lo único que hablamos muchas veces son cosas que no edifican, son cosas que no añaden bendición. Muchas veces el corazón de nosotros está lleno solamente de cosas que no son de crecer, sino que solamente estamos llenos de impiedad. Estamos llenos de palabras dolorosas, estamos llenos de palabras que dañan a los demás. Pero la Biblia dice así: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Así estamos hoy. Todos los días los hombres pronunciamos mentiras. Y si no decimos mentiras, hablamos con doblez de corazón. Nunca hay sinceridad en la humanidad. Dice el Salmo 12, verso 3: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Es decir, aquellos que hablamos mentiras, ¿verdad? Que añadimos falsedad. Ay, buenas tardes, niña fulanita, Dios le bendiga, fulanita. Pero en el corazón no hay aquello de sinceridad en el corazón del hombre. Y la lengua que habla jactanciosamente. A los que ha dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? ¿Cuánta gente se gana el favor y cree que por lo bonito que habla, o lo político que son, o lo diplomático que son, creen que van a ganar grandes cosas en este mundo? Hermano, lo que el Salmo 2 enseña es que la humanidad está llena de gente que ocupa sus labios para mentir, que ocupa sus palabras para ofender, que ocupa sus palabras para humillar a otros, en la misma familia, en el hogar. ¿Cuántas veces hacemos sentir mal a nuestros hijos por lo que decimos? ¿Cuántas veces has herido a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuántas veces has herido a tus padres por lo que has dicho? Pero hermanos, el Salmo no se equivoca, porque la palabra dice lo siguiente. En el mismo Salmo capítulo 12, versículo 6 dice así: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás
de esta generación los preservarás para siempre. ¿Por qué la palabra de Dios es como purificada en horno? Porque la palabra de Dios siempre se cumple. Porque la palabra de Dios no miente. Y porque la palabra de Dios siempre es para edificar y corregir. La palabra de Dios es lo más sincero, lo más honesto, lo más grande y excelso que los hombres tenemos en este mundo. Si hay algo que tendrías que cuidar, es tu relación con la palabra de Dios. Porque es lo único que nos sostiene en este mundo. Por eso Pedro le dice a Jesús: solo tú tienes palabras de vida eterna. Es que cuando nosotros abrimos el libro y leemos una porción de versículos, no estamos perdiendo el tiempo. Es que mire, pastor, a la verdad yo no lo comprendo, no entiendo los salmos, no entiendo los proverbios. Es que, hermano, desde el momento en que comenzás a leerlos y repetirlos, ahí comienza a fluir un poder. Porque lo más limpio que hay en este mundo es la palabra de Dios. Y cuando la pronunciamos y la decimos de nosotros, en nuestros labios impuros, en nuestros labios llenos de pecado, comienza a ponerse oro fino, que es la palabra de Dios. Benditos aquellos que hablan la verdad. Benditos aquellos que hablan palabra, que conocen textos bíblicos, que saben la palabra de Dios, que pueden pronunciar 2 versículos, que citan la palabra de Dios en su vida, que la memorizan por la mañana, que se aprenden un versículo de vez en cuando y lo andan repitiendo día a día. Benditos aquellos que abren la Biblia por la mañana y comienzan a pensar en ese versículo que les impactó. Benditos aquellos que hacen ese esfuerzo, porque mucha gente solo pasa por encima de la Biblia, pero no entran en la palabra. Por eso los labios de Jesús son benditos, porque en Él nunca hubo mentira ni engaño, y en los labios de Jesús siempre hubo poder de Dios, porque Él pronunció la palabra de Dios. La pregunta que hacemos hoy, que ya descubrimos que las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. ¿Qué relación tengo yo con las palabras de Jesús? Esa es la gran pregunta que hacemos hoy. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Y aquí vemos el tema de Juan 15, 4 es permanecer. Diga conmigo, permanecer. Hay relación en la permanencia que tenemos con Jesús. Y usted tiene que ahora valorar lo que usted tiene con Dios. Usted tiene que saber que esa permanencia depende de varias cosas. Pero quiero que note algo. Lo que hacen los versículos 1 en adelante es hablarnos de la vid y los pámpanos. La vid es Jesús. Los pámpanos, los que sostienen la fruta, somos nosotros. Los pámpanos son las raícitas que sostienen la pera, la uva. Ese es el pámpano. Entonces, la relación con nuestro Señor de permanecer se ilustra a través de la vid. Entonces, la vid es un ejemplo, diga conmigo un ejemplo, de cómo nosotros tenemos que estar en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Usted ha visto, hermano? ¿Usted ha visto pámpanos que dan fruto si están despegados de la vid? No. Usted puede ver raíces, hermano. Usted puede ver peras que pueden tener el pámpano y puede decir usted, esta pera está cortada del árbol y da frutos. No, porque el pámpano para producir tiene que estar en la vid. La vid está en el pámpano y el pámpano está en la vid. El pámpano no existe si no está en la vid. Entonces, veamos aquí. Hay personas que su relación con la palabra es una relación exterior. Es decir, vienen aquí a la iglesia, oyen lo que predicamos, pero no tienen cuidado, porque se han expuesto a la palabra, escuchan palabra y es buena la palabra. Entonces, ¿qué efecto produce en nosotros escuchar Biblia? Escuchar los labios de Jesús, escuchar las palabras de Jesús. Diga conmigo, la palabra nos limpia.
Esto es uno de los efectos que tiene la palabra de Dios en los hombres. Nos purifica, nos quita la suciedad. Entonces, note, antes de leer el verso 4, mire lo que dice el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, hay una pureza, una limpieza que la palabra de Dios produce en el hombre. Es una limpieza que produce en nosotros estar escuchando la palabra. Y esto, hermano, sucede cuando predicamos los domingos, cuando predicamos los viernes. Usted se expone a la palabra de Dios y eso nos ayuda a cuidarnos, nos ayuda a limpiarnos, nos ayuda a poder decir: hey, estoy luchando, estoy haciendo un cambio en mi vida, estoy mejorando mi forma de ser. Hay una limpieza en la palabra. Con el simple hecho de usted venir a la iglesia, usted comienza a purificarse, porque mire, su relación con la palabra es así. Es una relación externa con la palabra de Dios, porque el predicador predica la palabra te limpia, el Espíritu Santo te exhorta, el Espíritu Santo te confronta y te habla el corazón. Entonces hay una limpieza, y es una limpieza que nos ayuda a sostenernos en el Evangelio y nos ayuda. Pero el anhelo de Dios no es eso. ¿Por qué? Mire lo que hace la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios haga efecto en nosotros, primero tiene que limpiarnos. Tiene que quitarnos las hojas secas, tiene que quitarnos las ramas secas. ¿Por qué, pastor? Porque la rama seca lo que produce es que te roba la bendición. Cuando usted no viene a la iglesia, cuando usted no viene al estudio bíblico, cuando usted no se congrega más que solo una vez en la semana, usted no puede estar más que solamente quitándoselo de afuera. Pero hay mucha gente aquí que sus ramas secas son tantas que ya les robaron su fruto, su productividad. Porque tenemos tantos quehaceres. La palabra tiene que hacer, óigame bien, tiene que hacer espacio en nuestras vidas, hermanos. Si usted no le va a hacer espacio a la palabra en su vida, es decir, si usted no se va a dedicar a decir: yo voy a congregarme, voy a venir el viernes, voy a venir el domingo, voy a congregarme en la tarde. Entonces, ese es el espacio que el Señor necesita para comenzar a limpiar nuestra impureza. Usted quiere arreglar su vida un poco, véngase al culto el domingo, véngase temprano a las 7, si usted no puede venir más tarde. Pero hermano, no se conforme con un culto, porque la limpieza no solamente es externa. Hay gente que no quiere darle espacio a Dios en su vida. Y Dios quiere quitar sus ramas secas. Y Dios quiere quitar las hojas que le roban la productividad. Y Dios quiere quitar aquellas áreas de tu vida que te están robando lo que tú puedes dar al Señor. Aquellas bendiciones que tú necesitas de parte de Dios. Pastor, me está diciendo que si yo visito más la iglesia, el Señor va a bendecirme. Te estoy diciendo que si escuchar la palabra de Dios cuando vengas a la iglesia, el Señor va a quitar aquellas partes de tu vida que están secas y te va a ayudar a producir fruto y vas a ser bendecido, porque solamente exponiéndote a la palabra de Dios, el Señor va a cambiar tu vida. Mire, cuando hemos ido a predicar a los penales, esta última vez que estuvimos en Quezaltepeque, ¿verdad?, fue increíble el mover del Espíritu, porque la palabra se mueve así. La palabra purifica. Imagínense ver ese montón de pandilleros. O sea, era algo tan increíble que se necesitó que 4 personas más oraran, porque se paraba un pandillero, se paraba otro pandillero, y esa gente venía al frente y hacían la oración para aceptar al Señor públicamente. Es que solo la palabra tiene ese poder de limpiarles. Hay limpieza en la palabra de Dios. Hay limpieza en la palabra de Dios. ¿Qué nos quita? Las ramas que no sirven, las partes de las hojas que están secas,
las cosas que no están bien en nosotros. La palabra va haciendo en nosotros una limpieza exterior, una limpieza de nuestras malas costumbres, una limpieza de nuestras malas conductas, una limpieza de nuestra forma de ser. Pero el anhelo de Dios es algo más grande. Y esto es lo que yo quiero mostrarle a usted. Si bien es cierto, hay una limpieza que la palabra de Dios hace en nosotros. Hay una limpieza que hace en nosotros, pero Él quiere ir más allá de nosotros. ¿Y qué es lo que quiere la palabra de Dios? Mire lo que dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, primero nos dice que permanecer en mí es lo que el Señor anhela. Pero Él va a poner el ejemplo de los pámpanos. El pámpano tiene que estar en la vid y la vid en los pámpanos. Y los dos estamos unidos con Jesús. Pero ¿de qué depende que estemos unidos con Jesús? Esa es la pregunta. Y aquí viene lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos en esta noche. Mire lo que dice el versículo número 6. Perdón, el versículo número 6 y 7. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Quiere decir que hay pámpanos que no van a ni tan siquiera producir fruto. Estos pámpanos que están secos, el mismo Padre los remueve para que no le quiten a la vid esa productividad que necesitamos dar. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Mire la promesa de Dios en el verso número 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto es una promesa de parte del Señor. Pero mira el requisito. Ya no nos pide que la palabra esté exteriormente, sino que la palabra tiene que estar dentro de nosotros. La palabra tiene que estar dentro de nosotros. La palabra tiene que estar dentro de nosotros. Mi productividad, mis bendiciones se definen por una cosa: ¿qué tan cerca tenemos la Biblia, la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué tan cerca tenemos la palabra de Dios en nosotros? Si la palabra está en nosotros, pedid todo lo que queráis. Pero si la palabra solo te ha quitado las impurezas, es porque no ha entrado todavía en ti. Y mire, esto es algo increíble, que hay mucha gente que sí es muy iglesiera, sí están en las cosas, sí escuchan mucho culto, pero la palabra no está en ellos. La palabra no ha llegado a su corazón. ¿Por qué? Porque no solamente tenés que hacerle espacio en tu agenda. No solamente es de decir voy a ir el domingo a la iglesia. No solamente es decir voy a ir el viernes a la iglesia. Tenés que darle espacio en tu corazón a la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Eso se hace fuera de la iglesia. ¿Dónde? En tu cuarto. En tu tiempo a solas con Dios. La palabra no puede penetrar en nosotros, no puede hacer espacio en nuestros corazones si nosotros no le damos espacio primero en nuestra vida y después en nuestro corazón. No se trata nada más que usted diga voy a venir el viernes. No, venga el viernes, pero vaya a la presencia de Dios hoy en la noche. Derrame su corazón ante Él. Váyase a la sala de su casa, abra su Biblia y comience a agarrarse esos versículos para su vida. Comiéncelos a marcar y comience a hacer que esos versículos comiencen a estar en su corazón. Fíjese que antes las iglesias eran más amorosas con la palabra de Dios. El pastor general nos enseñaba a nosotros que una de las formas de aprenderse versículos bíblicos era se hacían los versículos, se imprimen o se hacen y se andan en el bolsillo y se comienzan a leer y se comienzan a memorizar. Hay unas Biblias que se llaman Biblias de promesas. Cada versículo de esa Biblia es una promesa de parte de Dios para ti.
Pero es bien fácil solamente venir a la iglesia y decir, no, es que yo sí estoy en las cosas de Dios. Mira, estás en las cosas de Dios, pero la palabra no está en tu corazón todavía. Y mira, ¿qué tenemos que hacer para que la palabra sea vida en nosotros? Tenemos que leerla, tenemos que repetirla, tenemos que declararla, tenemos que decirla, tenemos que conocerla, tenemos que citarla. Hermano, la palabra está en nuestros corazones. ¿Y qué dice Jesús? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nos está hablando de un compromiso sincero de parte de Dios, de decirnos: cuando aprendas a hablar conmigo, yo voy a aprender a bendecirte a ti. ¿Qué significa tener la palabra de Dios en mi corazón? Vivir una vida de oración, vivir una vida de comunión con su palabra, sentarte, escuchar la voz de Dios, leer la Biblia, aprender la Biblia, comenzar a leer el Evangelio de Marcos, comenzar a leer el Evangelio de Juan. Pastor, no lo entiendo. No se preocupe, usted léalo. Léalo en la mañana, léalo en la tarde, pero la palabra tiene que estar en tu corazón, no solamente afuera, no solamente exteriormente. La palabra tiene que estar dentro de nosotros. Y cuando la palabra se hace parte de nuestra vida, entonces ahí se cumple algo muy precioso. Es cuando ya nosotros permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros, porque la palabra está dentro de mí. La palabra está dentro de mi corazón, no está afuera, no está en los labios del pastor, no está en el púlpito, no está en el predicador. Dios ya no quiere estar afuera. Dios está harto de gente que oye y oye sermones, pero no tiene una sola palabra en el corazón. ¿Cuánta gente ha escuchado ese versículo? Este pueblo con sus labios me honra. ¿Pero qué? Pero su corazón está. La palabra tiene que estar en el corazón del pueblo. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que esta promesa se cumple en nosotros. ¿Por qué razón? Porque mire, fíjense que cualquiera diría: voy a pedir un carro, voy a pedir esto, voy a pedir una casa. Mire, pida lo que quiera. Pero ¿sabe por qué va a pedir lo que quiera? Porque no importa lo que usted pida, no importa lo que usted le pida a Dios, pida lo que quiera. Quiere una sanidad, pídasela a Dios. Quiere usted que el Señor restaure su familia, pídaselo a Dios. Pero lo que Dios quiere es habitar en su corazón. Lo que Cristo quiere es que usted tenga la Biblia dentro de su corazón. Lo que Él quiere es que la palabra se haga parte de su vida. Compre una Biblia, medite en ella, dedíquele tiempo a la palabra de Dios todos los días, y Dios va a comenzar a transformar sus pensamientos, su corazón y su conducta. Pero deje de ver la Biblia hacia afuera. Deje de ser un religioso que solo viene a escuchar al predicador. La palabra tiene que estar dentro de nuestros corazones, no fuera de nosotros. Jesús nos dice nuevamente en el verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque aquella persona que tiene la palabra dentro de su corazón, mire qué bonito el verso 8, cómo se cierra ahí: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, que no puedo producir fruto si no tengo la palabra dentro de mi corazón. Y no puedo glorificar a Dios si no tengo la palabra dentro de mí. Y no puedo cambiar si no tengo la palabra dentro de mí. Y no puedo hacer fruto si no tengo la palabra dentro de mí. Hermanos, la palabra de Dios es bella, pero la palabra de Dios tiene que estar dentro de nosotros, no solamente afuera de nosotros.
Solamente cuando se pronuncia la Biblia, solamente cuando se declara la palabra, ya ahí me estoy limpiando. Pero Dios no quiere solo limpiarnos, Dios quiere habitar en nosotros. Y esa palabra tiene que hacer espacio en nuestras vidas. Yo te hago una pregunta en esta noche y te hago así, te hago una pregunta. Si bien es cierto, la primera forma de hacerle espacio a Dios en mi vida, eso yo creo que la mayoría lo hemos hecho. Hemos hecho un espacio. Pastor, yo ya le doy al Señor, ya vengo 2 veces a la iglesia. No es suficiente. ¿Qué quiere Dios? Que te encerres con Él 20 minutos y que hables cara a cara con Él todos los días de tu vida. Es que vengo y sirvo y hago evangelismo. No es suficiente. ¿Qué quiere Dios? Que abras la Biblia, que hagas tuyas las promesas, que le dediques a Dios 1 hora de tu vida diaria y que la palabra comience a ser vida en nosotros. Y que con un marcador comiences a marcar: esto es lo que Dios habló a mi vida. Cuando ya usted comienza a oír eso en alguien, usted sabe que esa persona ya no solamente está oyendo la palabra, sino que está viviendo la palabra. Pero hermanos, solo hay una forma, un camino. ¿Y sabe cuál es ese camino? Dedicarle tiempo a Dios, a solas con Dios. En la noche, en la madrugada, en el mediodía, tu devocional. Y comenzar a leer los evangelios y comenzar a darle espacio a la palabra de Dios en tu vida. Y comienzas a ver una diferencia en ti. Pones los sermones en el carro, escuchas sermones en la mañana, oís sermones en la tarde, pero eso no es suficiente, porque es necesario esto: abrir la Biblia, orar y decir: Señor, quiero pedirte que hables a mi corazón en este día. Abres el evangelio o el proverbio, lo comienzas a leer y hay un versículo que te habla a tu corazón. Esa es palabra de oro para tu vida. Es Dios hablándote a ti en ese día. Pastor, pero me tengo que levantar 20 minutos antes. Hazlo. Pastor, pero me tengo que acostar cansado 30 minutos después. Hazlo. Pastor, pero tengo que madrugar. No importa, porque así como le dedicas tiempo a un amigo, como le dedicas tiempo a tu hijo, como le dedicas tiempo a tus hermanos, como le dedicas tiempo a cualquier persona, Dios merece el mayor tiempo de tu vida, porque Él es lo más esencial en la vida de cada uno de nosotros. Sin mí nada podéis hacer. Y cuando ya tu corazón te dice: vení aquí, quiero hablar contigo, y te despierta el Señor en la madrugada y te dice: quiero hablarte a tu vida, tu nivel espiritual subió. Es porque ya no solo estás viviendo la palabra, sino que además de estar viviendo la palabra, oye, estás oyendo la palabra, estás viviendo la palabra y estás obedeciendo la palabra. Y el Señor te toca la puerta a las 3 de la mañana. Señor, ¿y qué está pasando? No puedo dormir. Levántate, arrodillate y habla con Él. Él quiere hablar con vos. Pastor, pero a mí no me pasa eso. ¿Por qué? Porque no has hecho ni lo primero, ni tan siquiera venías a la iglesia. Es un proceso. Primero oímos la palabra, después guardamos la palabra en nuestros corazones y después Dios habla a nosotros y nos dice: haz esto por mí. Y comienza a desatarse un poder espiritual en tu vida que nunca lo has experimentado.
Y es una cosa que Dios te pone en el corazón y te dice, esto hacer, esto quiero que hagas. Y te va a poner unas cosas que vos decís, Señor, no lo puedo creer lo que me estás diciendo. Hacelo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Y comenzás a vivir un estilo de vida donde tu vida está en la palabra de Dios. Porque no solamente la oís, la lees y la haces tuya en tu corazón y la obedeces porque comenzás a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? No me pregunte, yo solamente le voy a decir algo. Cuando el Señor me ha puesto cosas en mi corazón y me ha dicho, esto hace, eso es irresistible. Es algo que Dios me dice, hacelo ya, ahorita quiero que lo hagas. Y Dios me ha bendecido tanto por obedecerle. Porque cuando ya Dios comienza a hablar de esa manera a tu vida, quiere decir que estás en Cristo y Cristo está en ti. Pero con solamente venir a la iglesia y que estoy escuchando mucho sermón, estás escuchando mucho, pero estás leyendo poco. Y si no lees, Dios no puede hablarte. Dios quiere hablarte todos los días de tu vida, pero Él necesita que le abras tu corazón a Él y que desde este día entendas una sola cosa: los milagros se van a comenzar a dar en tu vida y en esta iglesia cuando comencemos a amar más la palabra, cuando escuchemos más la palabra, cuando amemos más la palabra. Y cuando ames a Jesús, Jesús va a estar dispuesto a darte lo que necesitas. Y va a haber tanto fruto que vas a decir, hey, no quiero dejar de orar. Porque ahora he aprendido que mi vida depende de la oración. Pero lamentablemente tenemos tan poco amor por la palabra y tan poco amor por la oración. Y por eso tenemos poco fruto. Hermanos, les reto en esta noche a que de aquí a diciembre usted mejore su vida íntima con Dios y que usted comience a darle cada día de su vida un tiempo a solas con Jesús, a leer la Biblia 10, 15 minutos y a orar 20 o 15 minutos. Háblele a Dios, háblele como quien le habla a un padre, háblele como quien habla con su mejor amigo, pero hable con Dios, porque cuando usted habla, Dios escucha. ¿Y sabe qué pasa cuando Dios escucha? Dios responde. Y por eso nos dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Estás dispuesto a tomarte ese verso? ¿Estás dispuesto a hacer tuyo ese versículo? ¿Estás dispuesto a abrirte a la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a gastar tiempo en la Biblia? ¿Estás dispuesto a que Dios hable a tu vida? Porque en esta noche el Señor nos quiere llevar un paso más allá. ¿Y cuál es ese paso? A recibir la palabra todos los días, a leer la palabra todos los días y hacer que el Evangelio sea vida en nosotros. Hermanos, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.